Estamos acá con Eli, que bueno, nos va a contar un poquito qué son las emociones, después nos va a hablar de uno bien. A full está, ¿eh? ¿A full? Sí, sí, ahora estoy mucho más tranquila que antes. ¿Sí? Sí, ya estamos más pasaditas de edad. Acá te tomás todo más relajante. ¿Viste cuál es mi lema? Conectar Sí. con el disfrute. Sí, O sea, sí. Eso es lo importante, ¿eh? sí. Perdón que justo dijiste disfruto. ¿Quién lleva a disfrutar a una persona? Y estar conectado principalmente con la autenticidad de ser uno mismo, ¿no? Con poder conectar quién sos vos verdaderamente y poder actuar en consecuencia. Eso principalmente. Esto de no estar guiándome por el entorno siempre, o porque lo que el otro quiere o lo que el otro desea sobre vos, sino, ¿no?, lo que yo verdaderamente deseo y quiero. Ser uno mismo. Eso creo que es. Y a mí en lo personal siento que esta conexión con el disfrute tiene que ver también en esto de ser uno mismo, saber a qué vinimos, ¿no? Cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Creo que bueno, yo soy re cansadora con el tema, pero los que me conocen y me escuchan, bueno, siempre hablo mucho sobre esto, porque verdaderamente disfruto mucho de lo que hago, y uno de los anhelos y del anhelo y que lo que me gustaría siempre compartir a las personas a mis hijos, a las personas que quiero, a las personas que me consultan, es eso, ¿no? Hace lo que te gusta. Fíjate a qué viniste, conecta con esa, sin el juicio de lo que debo ser y lo que debo hacer, ¿no? Esto de conectar verdaderamente para qué estoy acá. En esto del propósito, a veces, muchas veces, el propósito puede estar, uno puede sentirlo, ¿no? Desde muy chico, lo puede experimentar en la adolescencia, lo puede experimentar en la conexión con una formación, pero bueno, uno siempre que está en la búsqueda de sí mismo, conectás con a qué viniste y qué es lo que viniste a compartir con el otro, porque el propósito tiene que ver con eso, ¿no? Siempre lo compartimos con un otro. Ahí bueno, yo en lo personal siento esto, ¿no? Que mi propósito, desde muy chica sentí que el propósito era acompañar procesos personales con otras personas, a compartir. Hay cosas que te salen fácil, digo yo, esto de lo que no te genera un esfuerzo hacerlo, y creo que es un poco por ahí, ¿no? Y a veces también en esto de que ahora también se ha como puesto mucho de moda esto, ¿no? Del propósito, de la misión, que se vincule con la marca personal y que la marca personal tenga a ver, que está fantástico y está bien y está buenísimo y es lo que nos muestra y es lo que nos vende también y es lo que... Pero a veces también no atosigarse con eso si no tengo una claridad, o no lo puedo expresar con un acto. A veces también el propósito es de manera silenciosa, ¿no? A veces también el propósito es acompañar en la crianza, a veces también el propósito es, no sé, conocer y expandirme en otros lugares. A veces el propósito no necesariamente tengo que ponerlo y rotularlo dentro de una vocación o dentro de una situación puntual.
Y bueno, cuando vibras ahí en ese lugar, siento que esto no es lo que decía Johnny, conectas inevitablemente conectas con el disfrute, porque la persona que siente que vino para maternar o lo que sea, conecta con esa situación. La persona que vino para viajar conecta con el disfrute, y así en determinadas cuestiones. ¿Y qué pasa cuando nos cuesta, cuando no conectamos con ese disfrute? Cuando no podemos llegar a disfrutar. Sí, es preguntarte también cuáles son los impedimentos o los límites o las barreras que nos ponemos también para no conectar con ese disfrute. La mente, nuestra mente nos crea millones de situaciones que no son reales. Entonces eso hace a que nos generemos cárceles mentales, barreras de las cuales no podemos acceder a lo que verdaderamente somos, a lo que verdaderamente sentimos, para lo que verdaderamente estamos acá. Porque el contexto en esto del deber ser y el deber hacer, muchas veces nos posiciona y nos pone en un lugar que nos despersonaliza de nuestro verdadero sentir y de nuestra verdadera misión. Bien. Y yendo al tema de los sentimientos, ¿cómo abordas vos a un paciente que te llega con un bloqueo emocional muy fuerte? ¿Como cuál, por ejemplo? No sé, por ejemplo, la depresión. Bueno, la depresión es una de las consultas más frecuentes y en determinadas épocas también. Por ejemplo, en adolescentes. Abordemos, y más ahora en esta época, viste que por lo general lo que es septiembre brote. Es el brote. En adolescentes, ¿cómo lo abordas? Bueno, a ver, la depresión es cuando principalmente, ¿cuál es nuestra búsqueda también como terapeutas holísticos, ¿no? Y que podamos estar conectados con el presente. La depresión está vinculado con lo que ya pasó, con el pasado, y la ansiedad está vinculado con con el futuro. A veces en los adolescentes se presenta mucho esto de la depresión, que a veces puede llegar a ser depresión, pero a veces también hay que tener cuidado con esos diagnósticos. Digamos, por ahí, no sé si en el adolescente, no sé si a veces es tanto depresión o es que están adoleciendo, ¿no? Que están, el cuerpo y todas esas sensaciones que tenían de niños ya están desapareciendo. Entonces el cuerpo empieza a dolerles. Entonces empiezan a aparecer los cambios físicos, empiezan a aparecer emociones con sus compañeros, la no inclusión en determinados grupos, que antes era todo vale con todo, y entonces en la adolescencia se empiezan a formar los grupitos, las masas de pertenencia, y esto, ¿no? Entonces me siento excluido y ya me siento deprimido. Entonces entra un juego, una línea muy delgada entre lo que verdaderamente es depresión y lo que verdaderamente es extrañar o estar en una situación de nostalgia y de doliendo al niño que fui, ¿no? Al niño que se podía permitir un montón de cosas y que ahora se ve, en el caso de la niña, grande, con pecho, con otras curvas,
Los varones empiezan y las nenas también, pero empiezan a aparecer vello, la barba, el cambio de voz, la menstruación. Bueno, creo que hay un montón de cosas que ya no son muy diferentes a los niños que eran. Claro. Entonces ahí es donde empieza también esta nostalgia, esta reclusión, esta normalidad que tiene que ver con un adolescente que se encierren en su habitación, que elijan con quién vincularse familiarmente, con quién no. Es normal, digamos. No porque hoy un adolescente transite esos síntomas, está depresivo. Claro. ¿No? También en esto, ojo, hay cosas que tienen que ver con la normalidad del adolecer y que en algún punto todos hemos transitado. O sea, Sí. es así. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, a veces, ¿qué nos pasa? Que a veces pasa tanto el tiempo que nos olvidamos de lo que vivimos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vemos que nuestra hija de 16, 15, 16, 17 años está mucho tiempo en la habitación y yo digo, pucha, si yo me pongo a pensar en ese momento también, amaba estar en mi habitación, ponerme música, ponerme a dibujar, escribir poesía, escribirle carta a mi novio, qué sé yo, bueno, digo, no sé, o lo que sea. Ahora también está esto, ¿no? de las redes, Sí. que también en esto también está sucediendo, que es muy común esto de que el adolescente está en los grupos de sociabilidad y está el adolescente que su parte más social es a través de la tecnología. Entonces, ¿qué hago como papá o como mamá? ¿Rechazo eso o lo integro? Lo integro desde muchos lugares. A ver, lo puedo integrar con un horario establecido, con límites en relación de esto, ¿no? Pero no, hoy no lo puedo dejar de mirar separado de un celular o de una tablet o de una computadora. Porque es parte de la Porque vida es parte, cotidiana. y es parte de lo que también se vinculan. O sea, hoy llega mi hijo de la escuela y nosotros ¿qué hacíamos? Yo llegaba de la escuela y me iba a jugar con los chicos de la placita. Claro, salía. A ver, hoy los chicos se ponen a jugar con los jueguitos en red. Sí. Pero porque es parte de la nueva dinámica. O sea, entonces, a ver, no digo que no puedan hacer otras actividades, sí, y me parece bárbaro y me parece sumamente creativo, productivo y que además establece una apertura cerebral, neuronal, emocional y social distinta. Pero también integrar estas nuevas tecnologías también a lo que tiene que ver a sus vidas cotidianas, ya hoy es parte integral. Es como, no sé, pensarnos hoy que la IA es algo malo. No, no es algo malo, es algo que viene en beneficio de que se va a reemplazar algunas dinámicas con la inteligencia artificial, sí, por supuesto. Pero no tiene que ver con creo que nada reemplaza rotundamente a otra cosa. Creo que en esto hay siempre un feedback, digamos, hay un ida y vuelta y hay una ambivalencia también en estas cuestiones. Ujú. No sé si te deja claro más o menos. Sí, sí, sí. Y en el tema adultos, Ujú. La depresión. sí. ¿Por qué te motiva específicamente ese tema? ¿Hay Por- algo, a ver, porque digamos, hay muchas situaciones de las que atravesamos como seres humanos y hay algo específico que te está llamando la atención de la depresión? Lo veo demasiado, lo Ujú. veo mucho, generalmente acá en el pueblo se ve Ajá. bastante. ¿Te preocupa? Sí, Ujú, sí, sí, ujú. sí, me preocupa bastante y por ahí también no saber cómo, desde parte nuestra, como sociedad, cómo abordarlo también, cómo ayudar en ese sentido. Bueno, para una persona con depresión hay muchas cuestiones.
A ver, mirado también desde la codificación también biológica y demás, tiene que ver con y neurológica, ¿no? Tiene que ver con un sistema que no hace conexión, ¿no? Entonces, no te voy a explicar toda la base científica, pero bueno, ya la palabra te lo alude. Esto hace que esta desconexión que hay a nivel del sistema nervioso central de algunas funciones hace que la persona se aísle, se desconecte del entorno. ¿Ah? Entonces, es parte de su normalidad que una persona cuando está en un estadio de brote o en un estadio de pico depresivo, porque también el depresivo pasa por diferentes momentos, está muy vinculado con las estaciones del año. Esos ciclos de la depresión también están vinculados con los ciclos de las estaciones del año. No es lo mismo una persona con depresión en verano que una persona con depresión en otoño, donde todo decae y el estado anímico también decae. Entonces, el abordaje puede ser, desde mi punto de vista, una persona que siente que está transitando la depresión de manera integral. Yo considero que el abordaje de un médico especialista, un médico psiquiatra, de un terapeuta, también que pueda acompañar sus procesos emocionales y psicológicos, de la contención familiar, que es muy importante, en esto de no considerarlo también el raro, ¿no? En esto de, a ver, ya está depresivo de nuevo, ya está de nuevo en la cama, ya se encerró de nuevo en la habitación por 3 días. Bueno, es parte de la dinámica de la depresión. Entonces también el entendimiento de la familia, de las parejas, de los hijos, es muy importante para una persona que está transitando la depresión. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con las terapias holísticas también, bueno, desde en las constelaciones familiares, en todo lo que es energía y en todo lo que es apertura de árbol, también muchas veces vemos que generacionalmente existe una persona que transitó depresión. Entonces, hay que ver ahí qué es lo que no estuvo visto en ese árbol, qué es lo que no estuvo visto en ese sistema, para poder trascenderlo. Y no solamente para la persona que lo está viviendo en la actualidad, sino para las generaciones venideras. Así que bueno, es como eso, un montón de cosas como súper. La mirada hoy, como te digo, hoy la veo desde ese lugar, ¿no? Desde mucho lo digo. Bueno, ni hablemos si ahondamos también en todo lo que tiene que ver con las cuestiones astrológicas, que también es un mundo, que yo no soy la especialista en eso, pero bueno, que también hay una carta que tiene que ver con cada uno, hay y todas las cuestiones astrológicas que pasan en el cielo, digamos, esto cuando decimos el Mercurio retrógrado o el eclipse, esto de los eclipses, voy a decir, bueno, ya está, no sabemos más qué echarle la culpa. No, influyen y influyen en serio, nos está pasando un montón de cosas, pero porque verdaderamente nos influye. ¿Vos lo querés ver? ¿No lo querés ver? Es una cuestión de cada uno, pero que nos pega, nos pega. Exactamente, ¿no? Estos días ha estado full y bueno, ha sacado a reducir muchas cosas que quizás a veces las creíamos olvidadas. Vaya, de eso y totalmente. Otra pregunta, vos planteaste ahí recién que el árbol genealógico, seguramente que alguien lo pasó, lo trascendió. ¿Qué sucede cuando vos venís a cortar con todo
Es un temita. A ver, somos las famosas ovejas negras. Claro. Las que somos mirada. A ver, hoy quizás no tanto. Porque bueno, es como que ahora es más que hablemos de todo esto, es como mucho más llevada, es mucho más común. Hace un par de años, cuando yo empecé con todas estas cuestiones, no dejaba de ser la mística, ¿no? Esto de, a ver, ¿y para qué querés tanta información sobre tu árbol genealógico? Yo, cuando empecé a armar mi árbol genealógico, encontramos un montón de datos y un montón de información, que me acuerdo le estoy hablando hace mucho tiempo, porque empecé una tía mía que trabajaba conmigo, en su momento, mi tía amada, Amanda, ella me pasó mucha información en su momento, que hasta nos enteramos de datos que dijimos, wow, mi abuela se casó embarazada, ¿viste? Como, de verdad, o sea, cosas así. Y decía, no puede ser. No nos daba la fecha del nacimiento, y cosas así, o gente que había muerto y que no sabíamos, cuando veíamos, aparecían partidas de función de niños que habían nacido y que no sabíamos que estaban, bueno, y que eso hace a que cambie rotundamente si vos sos la primera que naciste, o fuiste la segunda, o fuiste la tercera. O sea, cuando vos haces un análisis de tu árbol, no tiene el mismo significado. Qué sé yo, fechas de funciones o fechas de nacimiento sobresalientes en una familia, qué sé yo, en mi familia, yo le temo a agosto. O sea, porque agosto no solo que es difícil, dijera mi abuela, si pasás agosto viví un año más y pobrecita se murió en agosto, pero porque verdaderamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con repeticiones, inclusive en las fechas, ¿no? En los nacimientos, muchos nacimientos que coinciden en la fecha, bueno, son todos datos que son muy sobresalientes al momento de mirar a esa persona. Bueno, desde la bio también esto de si es el doble, si es bueno, hay un montón de cosas que no vienen al caso, porque yo me extiendo en un montón de cosas, pero bueno, hay un montón de cosas cuando empezás a analizar el árbol. Entonces, bueno, es un mundillo. Claro, exactamente. Y está muy bueno que trajiste eso de lo familiar y todo. Ay, tenía una pregunta y se me fue. Ahí, sí, las fechas son muy importantes. Todo influye en lo astrológico, ¿no? Uh-huh. Se me fue. Bueno, no hay problema. Bueno. No, a ver, en esto, no sé si es esto lo que vos querés expresarme, pero, por ejemplo, el tema en las cartas astrales, que bueno, que la carta astral es como nuestro mapa astrológico de ese momento en que nacimos, cómo estaban ubicados los planetas. Por ejemplo, varía mucho el tema de la hora. La hora, obviamente el día. Hay personas que creen, por ejemplo, que están convencidas que nacieron a las 2 de la tarde y después se enteran que nacieron a otra hora, y eso cambia muchísimo el momento. Ay, me agarré de tos. ¿Tú tenés agua? Yo tengo. Ah, la mierda.